Todos nosotros somos prisioneros aquí de nuestra propia estratagema, y en las habitaciones del maestro se reunían para el festín. Lo apuñalaban con sus cuchillos de acero, pero simplemente no pueden matar a la bestia. Lo último que recuerdo, estaba corriendo, buscando la puerta. Tenía que encontrar el pasadizo de vuelta hacia el lugar donde estaba antes. «Relájese», dijo el portero. «Estamos programados para recibir. Puedes hacer el check-out en el momento que quieras, pero nunca te podrás ir». Así como lo vieron, es el turno de hablar de los Eagles con su canción Hotel California, en esto que hemos llamado Historias Locas de la Música, en su capítulo número 5. Y hablar de Hotel California es hablar de una canción que ha inspirado historias misteriosas, teorías sobre muchas cosas, leyendas urbanas. La letra describe un hotel misterioso donde un hombre llega y es recibido por una mujer con una vela. La misma canción tiene frases que alimentan la teoría de la existencia de sectas satánicas. ¿Cómo cuál? Esto podría ser el cielo o el infierno. Nunca te podrás ir. Para hablar de la historia de Hotel California, nos tenemos que volver atrás en el tiempo al año 1971. El lugar, Los Ángeles, donde se conocen Don Henley junto con Glenn Frey. Los dos son contratados porque eran músicos de sección para acompañar en una gira a la cantante Linda Ronstadt. Luego de la gira, hacen buena amistad y deciden formar su propia banda. Para ello, suman a Bernie Leadon y a Randy Meisner, y ahí forman The Eagles en lo que sería el año 1971. Y bueno, y ponen manos a la obra para que en 1972 salga su primer disco bajo el nombre de simplemente Eagles. El disco salió y fue un éxito. La crítica ya los ponía como la gran esperanza de la música country de la costa oeste. Tras ese primer éxito, al año siguiente sacan el álbum Desesperado, 1973, y también otro éxito arrollador de lo que era la música country. Para su tercer disco, titulado On the Border, de 1974, suman al guitarrista Don Felder, que pasa a ser el quinto integrante del grupo. Y el resultado fue muy bueno, porque los temas entre las dos guitarras, la de Don Felder y la de Glenn Frey, el resultado fue que On the Border pasó a ser el primer disco número 1 de los Eagles. Y los éxitos siguieron. Tras la salida de One of These Nights de 1975, siguieron vendiendo millones de discos, llenando estadios, ganaban premios. Pero algo no andaba bien. Estamos hablando de que eran años de hacer giras, grabaciones, presión. Los integrantes estaban agotados, las rencillas comenzaban, había tirantes. Estamos hablando de que estaban desde el año 1971 en una gira interminable.
en algunas entrevistas, casi todos los integrantes decían exactamente lo mismo, que se habían convertido en lo que tanto ellos odiaban. Eran ricos, famosos y eran miserables. A su vez, había pasado un quiebre en lo que había sido el álbum de 1974 a la fecha, porque ellos empezaron a dejar el country de lado para ponerse a hacer letras más oscuras, mensajes sarcásticos, y empezaron a fusionar lo que eran las guitarras acústicas con guitarras eléctricas mucho más densas. Con todo ese panorama que había, Bernie Leadon, también cansado por la tirantez que había en el grupo y por el nuevo rumbo musical que venían teniendo, decide abandonar el grupo. Es reemplazado por un nuevo guitarrista, Joe Walsh. En medio de ese caos, cuenta Don Felder que un día estaba improvisando con su guitarra de 12 cuerdas y logra una progresión de acordes muy extraños que le gustaron. Entonces los graba y todavía los bautiza con el nombre de Mexican Reggae y se los manda a Don Henley para que los escuchara, a ver si le gustaba para un futuro tema. Cuando Don Henley escuchó, él ha dicho en varias entrevistas que no fue solo que escuchó una melodía, la sintió, como que lo hizo ver un lugar, y se le vino una frase a la mente que fue "Welcome to Hotel California". Desde ese primer momento él pensó, tenemos que contar una historia misteriosa y peligrosa, pero de tal manera que estuviera camuflada, que nadie estuviera pensando que ellos podrían escribir algo así. Se pusieron manos a la obra a escribir y escribir y escribir. Trataban que las letras estuvieran cargadas de ironía, retratar la decadencia de la cultura estadounidense, la industria de la música como una trampa, que tratara todos esos temas, pero de una manera camuflada, en una melodía suave, delicada, sutil. Luego de meses de preparar arduamente lo que serían las letras y la música, se encerraron primero en los estudios Record Plant de la ciudad de Los Ángeles, para luego en Criteria Studios de la ciudad de Miami. Estuvieron, se imaginan, grabando durante meses, arduas y largas secciones de grabación. Según dicen, Don Felder estuvo horas y horas y días para terminar lo que es el solo final de la canción Hotel California. Glenn Frey decía con cinismo: si vamos a criticar la industria de la música, tenemos que sonar mejor que todos. Así, finalmente, en diciembre de 1976, fue lanzado el disco Hotel California. Desde el momento que salió, fue un éxito absoluto. Las radios no dejaban de ponerlo una y otra vez. Los fans analizaban cada tema, cada verso.
La crítica los alababa como dioses. El impacto ya era solo de verlo. La portada era el mítico Hotel Beverly Hills, bajo los colores de un atardecer que le daba un áurea misteriosa. El disco alcanzó el puesto número 1, vendió millones y consolidó a los Eagles como la banda más importante de Estados Unidos. La canción Hotel California se convirtió en un himno. La gente la bailaba, la cantaba, pero muy pocos decían entender lo que decía la letra. En sí, no era una canción común. Era como una novela breve, una puerta a otro mundo. Cada verso de la canción parecía estar escondiendo un mensaje. Y la gente se preguntaba, ¿qué era ese hotel que no se podía salir? ¿Estaban hablando de un lugar verdadero? ¿Era una metáfora o era algo que ellos se habían imaginado? Y como todo en este mundo, empezaron a circular interpretaciones, me parece, escuché, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Los menos malos pensaban o tenían la teoría que era una crítica a la forma de vida de las personas en California. Fama, riqueza, drogas, miseria. Otros decían que la letra era una advertencia contra el hedonismo. Los menos incrédulos decían, no, está pensado en una fábula. Y hubo quienes fueron mucho más lejos y relacionaban lo que era el Hotel California diciendo de que era una referencia directa sobre una secta. Algunos investigadores o fanáticos que decían tener estudios sobre el tema, decían que la canción era una referencia directa a la iglesia de Satán, que había sido fundada por Anthony LaVey en San Francisco allá por 1966. La conexión más inquietante a esa teoría estaba en lo que es la parte de atrás del disco, que pondremos por acá. Según dicen, en el balcón del segundo piso hay una silueta que no logra bien distinguirse, pero los que apoyan esta teoría dicen que es una persona calva, de mirada siniestra y que está observando todo. Y afirman que no es otra persona que Anthony LaVey. También estaban los que decían de que la letra hablaba sobre un espíritu, y otros más alocados decían que si habían partes de la canción que si uno las escuchaba, digamos, en reversa, tenían mensajes ocultos. Y realmente nunca hubo una prueba científica de todo esto, de todas estas teorías y estas leyendas que se fueron creando sobre la canción. Y el mito, como esa bolita de nieve que va cayendo por la ladera,
el mito fue creciendo, creciendo y creciendo. La imagen de la canción Hotel California en el imaginativo general quedó asociado de que era una canción que hablaban de una secta, que hablaba del mal. Y, como todo, los integrantes del grupo no le venía para nada mal, porque vieron cómo es esto. Cada vez que algo se prohíbe o algo tiene esa rengue-ranga, las ventas se dispararon. Y entonces los integrantes, por tiempo, se mantuvieron al margen. No declaraban absolutamente nada. Que la gente crea lo que crea. Pero con el tiempo, Don Henley dijo: me voy a pronunciar sobre el tema. Y en una entrevista que le hicieron en un programa de la BBC, le hicieron 2 preguntas directas. Pregunta número 1: ¿tenía algo que ver realmente la canción Hotel California con el satanismo? Y pregunta número 2: la figura que se veía en el balcón o la silueta, ¿era Anthony LaVey? Henley se acomodó en el asiento y negó rotundamente ambas. Dijo: lo de la letra eran malos entendidos e imaginación de la gente, que la gente creía lo que quería creer. Y lo de la silueta, contestó directamente, era la mujer de la limpieza. Y hizo una reflexión sobre la letra de Hotel California. Dijo: habla del lado oscuro del sueño americano. Y es una metáfora de la industria del consumo y de la ilusión de libertad. Igualmente, en lo que fue esa entrevista, porque otras preguntitas que le hicieron así como al pasar, como que no las contestó o cambió de tema sobre quién había decidido esa portada del disco, quién había elegido ese hotel, y una pregunta que puede parecer no importante, pero que se la tiraron así arriba, que cómo él sabía que era la mujer de la limpieza. Y la falta de respuesta a esas pequeñas preguntas no hizo más que alimentar el fuego. Pero bueno, mientras que la gente hablaba, sacaba sus conclusiones, la crítica buscaba ver cuál era realmente el significado de Hotel California, la gira de ese álbum de 1976 proseguía y el desgaste entre los integrantes aumentaba. Las tensiones, las peleas internas. Vieron que muchas veces uno dice, el ser famoso, y el ser famoso muchas veces trae problemas. Y luego llega el final de lo que fue la gira de ese Hotel California, y que duró meses, y bueno, y hay otra baja. Randy Meisner, ya cansado de lo que eran las peleas internas, la presión, decide dar un paso al costado. Enseguida es sustituido por Timothy B. Smith. Y para
desembocar en todo esto que es una de las historias locas de la música, le podríamos decir que se ponen a trabajar en su nuevo disco, que le llevó 2 años. Se pusieron a prepararlo en el año 77 y vino a salir en el año 79. Para ese entonces, cuando va a salir el disco, el panorama era el siguiente. Don Felder ya no soportaba más estar marginado. Joe Walsh estaba cansado del perfeccionismo y de que hay que hacer esto. Don Henley y Glenn Frey cada vez más tirantes. Y ahí sale su nuevo álbum, The Long Run. Y bueno, igual entre tensiones comienzan una serie de conciertos promocionales. Así llegó la noche del 31 de julio de 1980, un concierto en Long Beach, California. Una noche que fue descrita como la noche larga en la playa incorrecta. Un concierto que estuvo cargado de tensión y de pelea entre ellos, a tal punto que faltando 3 canciones, Don Henley, a viva voz en el micrófono, lo miró a Felder y le dijo: solo 3 canciones para darte patadas, amigo. Y no fue en broma. Al terminar ese concierto, los Eagles se separaron, se disolvieron y desaparecieron. Para terminar esta historia de los Eagles, sí decir que luego, a mediados de 1980, salió un álbum Eagles Live, pero que muchos de los fanáticos pensaron de que se habían amigado, pero era un disco que ya estaba pactado, y con los últimos conciertos, tomando las grabaciones de esos últimos conciertos, fue que salió a la venta. Sin anuncios y sin despedida. Así terminaron los Eagles. Pero, lo más inquietante de la canción Hotel California no era lo que decía, sino lo que sugería. Muchas gracias por estar. Ya saben, suscríbanse para más historias locas de la música.